pasa, Pita? Nada, hay que poner límites. Les voy a explicar cuándo. Porque uno a veces tiene un amigo, ¿no? Y entonces le cuenta todas sus cosas. Y luego ese amigo utiliza esa información y la avienta en televisión pública. Fíjate que en México decimos el comal le dijo a la olla, oye, olla. Estamos con el maestro Ricardo de la Vega. Es coach ejecutivo y de vida. Y bueno, pues hoy nos está hablando de esto que nos ha estado fallando mucho las últimas décadas y se llaman los límites, porque a nosotros sí nos los pusieron. Claro, se pusieron límites. ¿Y cómo aprendimos a poner límites? Eran rígidos, eran flexibles, eran difusos. Cuando el límite es difuso, la familia se va volviendo muégano. Y lo notas porque estás con una familia y le preguntas algo a un miembro de la familia y responde el otro. Sí. Y dices, a ver, ¿a quién le pregunté? Sí. Me pasó en una entrevista de trabajo que iba a contratar una gerente y vino con el papá. Y entonces cuando yo le preguntaba a ella, el que daba las respuestas era el papá. No, bueno. Porque están en esos límites difusos, perdemos la dimensión de dónde está el yo, dónde está el tú y dónde está el nosotros. Límites sanos permiten saber diferenciar el yo del tú y cómo vamos construyendo en el respeto, en la comunicación, en la confianza, en el compromiso, en la congruencia, todas estas Cs, esa relación. Pero, a ver, lo que es una realidad es que como jóvenes, y hablo desde mi generación, igual una generación un poco más, más atrás, de los 80 para acá, desafiamos a nuestros papás, porque efectivamente al final del día, pues se doblegan. Y les hemos encontrado el modo. La verdad es que sí, les hemos encontrado el modo. Digo, también por la cuestión de los límites, porque sabemos que no es no, pero siempre hay que tanto es tantito. Y eso es lo que está pasando con los nuevos padres. Entonces aquí la pregunta sería, ¿qué pasa cuando tu no no es un no? ¿Qué pasa cuando tu sí no es un sí? Hay una ambigüedad y entonces ahí vamos haciendo que el ratón se convierta en elefante o el elefante en ratón. En el ejemplo que decíamos de que invito a un amigo y de repente llego con 3 y yo ya tengo planeado como hijo que me voy a alargar toda la tarde y va a terminar en casa antro y de ahí nos vamos a Xochimilco y ya el convivio se convierte en conbeber. Y la mamá entonces se quedó siempre agradando al hijo, sí, yo te resuelvo, y al rato lo recibe, padre, ¿cómo estás? Mira qué tomado vienes, yo te voy a preparar tu café. Entonces no hay las consecuencias. Si hay, aquí la puerta se cierra a la 1, si no llegaste a la 1, ya sabes que los vecinos están dormidos, nos han pedido que estemos en silencio por cuestiones de seguridad del edificio, no podemos estar abriendo a esas horas. Es que ves cuál es el problema y hace rato tuvimos una conversación con un experto en adicciones y estaba un poco relacionada. Si yo a mi hijo le digo, la puerta se cierra a la 1 y cuando mi hijo llegue a la 1, la puerta está cerrada, va a decir, yes. Y se va a ir con sus amigos, claro, y se va a agarrar una super borrachera y sabrá Dios dónde termine. Culpa. Y como mamá o como papá vas a estar con los nervios de punta pensando, ¿dónde está? ¿Qué es lo que le pudo haber pasado? Claro, pero ahí él mismo está jugando con los límites que se establecen para sacar beneficio del límite. Entonces lo que tenemos es que establecer la claridad de a dónde queremos llegar, porque de repente estamos poniendo demasiado la atención en el límite en lugar de observar qué es lo que buscamos como familia. Una familia sistémica tiene que darse cuenta que hay elementos, hay relaciones y hay un objetivo común. Si el objetivo común es convivir y decimos, a ver, el 24 de noviembre es el aniversario del abuelo, cumple 80 años, ahí hay un límite firme, claro, es sí y es un sí, todos tienen que ir, estar. Punto, claro. No es negociable, no está sujeto a negociación porque queremos la unión familiar ese día. Entonces se fija el límite, ya sabemos que si surge algún compromiso, ¿a qué le vamos a dar prioridad? A la familia. A la familia. Entonces, cuando los hijos saben cuáles son las prioridades, pueden organizarse, claro, y ordenarse. Oye, algo muy común en las familias, en todas, y no sé, yo creo que ha existido siempre, la relación entre hermanos y los límites entre hermanos. Y considerando que muchos hermanos tienen que dormir en un mismo cuarto, ¿no? O sea, no sé, a veces 4 hermanos en un mismo cuarto y en literas, ¿no? O 2 hermanos en un mismo cuarto. Y viene el tema de
la ropa de cada uno, la que ya está creciendo, ya es adolescente, que ya tiene su perfumito, y entonces, ¿por qué me agarra mis cosas y me las rompe? ¿Qué hacer ahí? Ahí, por ejemplo, el límite es un ejemplo de límite difuso. No se sabe dónde lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, sino que todo es de todos. Y después si le agregamos frases como préstaselo a tu hermano. Sí. No me acuerdo de niño. No yo seas era- egoísta, Sí, préstaselo a tu hermano. préstaselo. claro. Yo era muy organizado en mis cosas y de repente llegaba mi hermano y sus amigos y agarraban mis cosas, se las llevaban. Yo tenía mi música seleccionada, en aquel momento mis cassettes de audio, todo. Y mi hermano agarraba y se iba a Acapulco, por ejemplo, con sus amigos y se llevaba completitos mis estuches de música porque los iba a escuchar. Ya que regresaban, muchos de los estuches regresaban vacíos. Claro. Y cuando yo hacía el reclamo con mi papá y mamá frente a él, suavizaban todo. Entonces, si se necesita tener una conversación pendiente, hay que tenerla. Y mamá y papá tienen que ser mediadores. Si hay alguien que se llevó algo sin autorización, tiene que haber consecuencias. Y la consecuencia es, a ver, falta estaba en su caja. Tú le compras, ahora le repones la música que te llevaste y no sabes dónde está, se la tienes que reponer. Tiene que haber consecuencias de los actos. Ok, pero no nada más de amenazas, sino que de verdad lo cumplan, ¿no? Sí, y aquí es el asunto en las familias, es que queremos mantener una falsa paz. Y la falsa paz es dejamos de conversar de los temas que están generándonos dolor. Y por no confrontarnos, vivimos esa falsa paz y esto está destruyendo las familias, está destruyendo las empresas y la gente mantiene resentimientos. Entonces, cuando yo te puedo decir, oye, agarraste mis cosas sin autorización, estoy enojado contigo, ahora que lo reviso, están dañados mis cassettes, fíjate cómo está esto enrollado, si lo meto ya no reproduce, rayaste en el caso de la música, tiene que haber consecuencias. Pero tememos aplicar la consecuencia. Y la consecuencia es parte de la retroalimentación que tenemos que darle al otro. Es que justo con las importante. consecuencias creo que es bien delicado, lo voy a decir tal cual, las amenazas de nuestros padres, ¿no? Como si llegas tarde, no vas a entrar y te vas a quedar allá afuera. Si no te gusta esta casa, lárgate. Te voy a regalar con no sé quién, lo que sea. Yo creo que no hagamos promesas que de verdad no vamos a cumplir. ¿Sabes? Como te voy a cerrar la puerta. Sabes perfectamente que aunque llegue tu hijo en el peor estado de ebriedad, le vas a abrir la puerta. Entonces, mejor piensa en otro tipo de consecuencias como no vas a salir en 2 meses, que eso sí lo puedes controlar, a dejar a tu hijo afuera, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Me parece muy bien, tiene que haber las consecuencias claras, se fija el límite, se cumple el límite y el hijo se tiene que enfrentar a consecuencias reales. Lo estás entrenando Claro. para la vida, porque la vida es así. Si yo me cruzo la calle sin fijarme porque estoy escuchando mi música, ¿cuál es la consecuencia de cruzar la calle sin fijarme? Pues sí, te pueden atropellar. Entonces hay una consecuencia. Si yo no me voy entrenando en lo pequeño, ¿cómo le voy a hacer cuando esté en las grandes ligas enfrentándome en un trabajo, en la vida, en un matrimonio? Como esta niña que se le muere su perro cuando están en un viaje a Europa, se entera la mamá y le dice, congélenlo, metan al perrito en el refrigerador, que el veterinario nos consiga uno igual y entrénenlo con el nombre del perro para que cuando regrese mi hija no note la diferencia y cuando lo llame, el perrito venga. Esa mamá, por ser una buena mamá, está sobreprotegiendo a la hija y evitándole una consecuencia. La vida hay pérdidas y hay que aceptar las pérdidas. Estás diciendo una cosa que sucede todos los días en las familias y ponte que no con un perrito, pero sí con el conejito o con el patito o algo con por el el estilo. espejo, o con el labial, o con cualquiera de las cosas. Hacemos una pausa, regresamos. Ah, no, ya no, ¡Ah, ya nos fuimos. ¡Ya nos vamos! ¿Pero sí, a qué claro. hora? ¿Pero cómo pasó esto? Pues, ¡Qué así pasó. barbaridad! ¿Dónde te encontramos? En el www.institutoposibilitas.com y también en Facebook en Ricardo José de la Vega Domínguez. Gracias, Ricardo. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias. No le hagan mucho caso a Paco. Todo lo que dice siempre es muy exagerado. Todos, yo nada más les voy a decir aquí, todos los especialistas vienen por una razón. Para tratar a una persona en especial y sus problemas.